Buenos días, Dios los bendiga mucho. En esta mañana volvemos nuevamente a ustedes para compartir la palabra de este día. En este domingo, Día del Señor, continuamos con nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios en la carta a Timoteo. Y en el tema de hoy, el título que continuamos es la oración conforme a su voluntad, segunda parte. Y esta es la última parte de la oración, de la introducción de Pablo a Timoteo con respecto a la oración. Así que en esta mañana creo que va a ser de mucha bendición para nuestra vida esta palabra que Dios nos está entregando. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la disposición, el corazón, la mente rendida a que podamos aprender todo lo que el Señor ha dejado revelado en su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de un día más, Señor, poder ministrar tu palabra, poder, Señor, aprender, poder estudiar tu palabra, Señor, rumiarla, meditar en ella, Señor, como tú nos enseñaste, Dios, que el que te ama guarda tu palabra, Señor. Nosotros queremos aprender a conocerte, queremos aprender a obedecerte y, Señor, sabemos que tu palabra es el instrumento predilecto que tú utilizas, Señor, para santificarnos, para alinearnos. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, que me muestra el camino que debo caminar, que es Jesús. Señor, gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra, una palabra que es santa, una palabra que es perfecta, que es pura, Señor, expresada, enseñada por labios impuros, por hombres imperfectos como yo, Señor. Tú has delegado tu autoridad, Señor, tu autoridad santa, y la has delegado a hombres imperfectos. Por eso en esta mañana te pido, Dios, que tú me ayudes, que me des la sabiduría, Dios, que me instruyas con tu espíritu, que ilumine, Señor, tu palabra para que podamos entender todo lo que tú dejaste para enseñarnos, para instruirnos en justicia, en buenas obras. Dios, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para que toda la gloria sea para ti, Señor. Ayúdame, Señor, a poder predicar con precisión tu palabra, no quitando, no torciendo, no diluyendo nada de ella, Señor, sino siendo fiel a la Escritura. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La oración conforme a su voluntad. Y esto ya lo vimos la semana pasada en la introducción que tuvimos con respecto a la oración y las cosas que nosotros debemos aprender de la oración. ¿Cuál es el fin de la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? Como yo les contaba la semana pasada, es muy importante para aprender. Nosotros tenemos que desaprender. Y muchas veces las experiencias, muchas veces cosas que nosotros hemos incorporado en nuestra mente, en nuestro corazón, que damos por hecho que es así, muchas veces esas presunciones que nosotros tenemos de ciertos pasajes de las Escrituras, al no dedicarle tiempo, al no estudiar, hoy corremos un riesgo.
Y el riesgo que nosotros corremos es que podemos ser llevados por cualquier corriente de doctrina, dice el apóstol. Podemos ser arrastrados por doctrinas de demonios, por enseñanzas equivocadas. Y hoy vemos cómo en las redes sociales, vemos cómo en los medios de comunicación, muchas veces eso abunda. Abunda los motivacionalistas, abundan los predicadores que apuntan hacia el humanismo, hacia el bienestar del hombre, hacia que el hombre alcance sus logros, sus metas, sus propósitos, sus sueños. Pero eso está muy alejado de lo que es la realidad de la palabra de Dios. Porque si nosotros sabemos que Dios fue el que nos rescató y nosotros sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros en cada cosa, y dice la palabra, antes que tú pidieras, Dios ya sabe todo lo que tú tienes necesidad, y que Dios no te da lo que tú quieres, sino Dios te da lo que Él sabe que tú necesitas para su gloria, para su honra, para su nombre. Esto no se trata de cómo voy a vivir yo la vida, si voy a vivir mejor la vida o si Dios me va a dar todo lo que yo quiero y todo lo que yo considero que tengo que tener. Y eso no se trata de la vida cristiana. La vida cristiana se trata de Cristo, se trata de su obra, se trata de su gloria. Como dice en Isaías 43:7, fuimos creados para su gloria, fuimos llamados para su gloria. Él nos creó, Él nos formó para su gloria. Y ese es el propósito de la vida del cristiano. Y si ese es el propósito de la vida del cristiano, también es el propósito de la oración. Entonces muchas veces la iglesia, como le pasaba aquí en Éfeso, le estaba pasando que el problema que ellos tenían era que los falsos predicadores, los falsos líderes habían introducido dentro de la iglesia enseñanzas no bíblicas, enseñanzas erróneas. Y estas enseñanzas erróneas, no bíblicas, enseñanzas humanísticas, muchas veces lo único que hacen es diluir la palabra de Dios, corromper la palabra de Dios, que es santa, pura y perfecta. Y estas introducciones que ellos habían hecho a la iglesia, estas enseñanzas, lo que habían hecho es corromper la oración. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el comienzo del capítulo número 2, versículo número 1, le dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Algo estaba sucediendo con la oración. Y según los comentaristas y según los eruditos de la palabra, todos llegan a la misma conclusión, y la conclusión era que la gente estaba dejando de orar en la dirección correcta. Estaban utilizando la oración seguramente para un fin que no era el apropiado. Porque la oración, yo creo que hoy en día esta problemática que estaba en Éfeso es la problemática que muchas veces hoy está atravesando la vida del cristiano, y es que muchas veces la oración está tan apuntalada a mi persona, tan direccionada hacia mí, que me estoy olvidando que la oración tiene que ver con la gloria del Señor. Muchas veces la gente ora y pasa tiempo en oración y pasa horas en oración, creyendo que de esa manera Dios los va a recompensar, o creyendo que de esa manera Dios los va a bendecir, o Dios va a ver su espiritualidad y va a ver toda su manera en que ellos oran. Porque muchas veces la gente cree que al orar mucho tiempo, al estar mucho tiempo en oración, haciendo repeticiones vanas, cree que de esa manera Dios va a concederme lo que quiera. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 13. Y dice así, Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora fíjate algo, que muchas veces la gente dice, bueno, lo que pasa que esta
palabra lo que me está enseñando es que si yo pido, Dios me dará. Pero también la palabra de Dios dice, pedís y no recibís. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís pero no recibís porque pedís mal. Ahora fíjate, la palabra de Dios dice, aquí dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Acuérdese que el todo muchas veces no tiene que ver con todo, sino muchas veces la Biblia hace referencia a muchas cosas. Es como cuando muchas veces nosotros decimos, y bueno, al cumpleaños fue todo el barrio. ¿Y fue todo el barrio? ¿El 100% del barrio? No, había mucha gente. ¿Se entiende? Y eso quiere decir todo. Todo muchas veces quiere decir cuando la palabra de Dios dice que vino todo Jerusalén a Jesús. No fue todo Jerusalén, sino que era mucha gente que había ido de Jerusalén. Entonces cuando dice todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, no está diciendo que todo lo que tú creas, todo lo que tú se te ocurra, todo lo que tú necesites, todo lo que Dios lo va a hacer. Porque muchas veces la gente cae en ese error de no entender la palabra de Dios, porque si no, entonces volveríamos de vuelta a lo mismo de Santiago, capítulo 4, versículo 3, pedís, pero no recibís porque pedís mal. Pero si la Biblia me está diciendo que pida todo lo que quiera, que Dios me lo dará. Pero fíjate algo, es muy importante leer bien todo el contexto de lo que Jesús estaba enseñando. Y dice en el versículo 13, y yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Ahora, ¿cuál era el propósito de la oración? Que Dios sea glorificado. Hermano, y Dios no va a ser glorificado con tus peticiones. Dios va a ser glorificado cuando tú ores conforme a su voluntad, a sus designios, a sus planes, a sus propósitos. Ahora, ¿qué quiere decir esto de la oración? Por eso dice en Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, para sus cosas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto me está enseñando a mí que la oración tiene un papel primordial y es que Dios sea glorificado. La oración es el medio que Dios quiere usar para glorificarse. Como habíamos hablado la semana pasada, la oración tiene que ver con que yo pueda ser un instrumento en las manos de Dios y orar según su voluntad, según sus planes, para que Dios se manifieste. Ahora, ¿me puedo beneficiar de la oración? Claro que sí. En sentido, la oración primordialmente no tiene que ver conmigo, paso en un papel secundario, pero primeramente la oración tiene que ver con Dios. La oración tiene que ver con que el Padre sea glorificado y no con que yo voy a orar para que Dios se alinee en mis deseos. Mucha gente hace eso y cuando la gente no entiende el fin de la oración, usa la oración para reclamarle a Dios, para decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Y Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, poderoso. Él sabe todas las cosas. Dice en Mateo capítulo 6, antes de que un pájaro caiga a tierra, Dios ya sabe, todo Dios lo sabe. Sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza, cuando un cabello se cae, Dios lo sabe. Dios, es creador, poderoso. Entonces yo tengo que entender que el punto principal de la oración tiene que ver con que yo pueda servir a Dios correctamente por medio de la oración. Por eso cuando nosotros vemos el modelo del Padre Nuestro, está anclado 100% o casi toda la oración tiene que ver con Dios. Hágase tu voluntad, venga tu reino, santificado sea tu nombre. Tiene que ver con Dios. Tiene que ver con la provisión, tiene que ver con su soberanía, con su reino, con su gloria, con su nombre. Pero muchas veces la gente ha utilizado la oración para que la oración me proporcione a mí lo que yo estoy necesitando. Y eso lo que requiere es que yo aprenda a confiar en Dios.
La oración es para que yo pueda conocer más de la grandeza de Dios. La oración es para que yo pueda ser afectado por la soberanía de Dios, por los atributos de Dios, y pueda mi mente ser cautivada por las cosas de arriba y no por las cosas de la tierra. Y dice Pablo así: exhorta ante todo que se hagan, esto capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esos son nuestros versículos. Eso es lo que nosotros hemos estado orando, predicando. Y cómo el Señor nos muestra aquí a través de estos pasajes cómo la oración puede ser una herramienta efectiva cuando se utiliza para los propósitos correctos. Y dice Pablo, le dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Pablo le exhorta diciéndole a Timoteo: te pido que atiendas este asunto con urgencia. La iglesia no tiene que dejar de orar por los hombres. La iglesia no puede dejar de atender este asunto. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso? El racismo y la manera condicional en que ellos utilizaban la oración solamente para intereses personales y no para los intereses del reino. Muchas veces nosotros somos cristianos, y esto es muy importante porque esto muchas veces se refleja en la vida del hombre cuando el cristiano viene a la iglesia, pero él está buscando sus intereses. Él está buscando el favor de Dios, él está buscando que Dios le conceda lo que él necesita, un buen pasar, una buena familia, que le restaure el matrimonio, que haga de sus hijos como él quiere, como ella quiere. Pero eso no tiene que ver con el evangelio. El evangelio es: ríndete a Jesús, vive para Él, para que Él sea toda la gloria. Por eso dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Son cosas que Dios va a añadir a mi vida si Dios considera que debe añadir a mi vida. Entonces, el propósito de la oración es servir a Dios. Por eso muchas veces la gente no ora porque no entiende cuál es la función de la oración, y la función de la oración es servirle al Señor por causas de su reino. Por eso mucha gente no se compromete en la iglesia. ¿Por qué me voy a comprometer? Porque a mí no me interesa comprometerme en las cosas de Dios. Porque mucha gente no ofrenda y no diezma. ¿Por qué? Porque no me interesa aportar en las cosas del reino. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando mis intereses. Entonces ahí nosotros podemos ver que hay cosas que están sucediendo, como esta iglesia que no estaba orando. ¿Por qué? Porque no le interesaban orar por los hombres que estaban afuera. ¿Por qué? Porque se había enseñado de cierta manera que no había que hacer eso. No había que orar por todos los hombres. Entonces Pablo le dice: te ruego, Timoteo, exhorto a todos a que hagan esto, a que atiendan este asunto que es sumamente urgente, mi hermano. La iglesia debe atender este asunto con urgencia. Esta iglesia, Roca Eterna, y todas las demás iglesias deben atender este asunto con urgencia. Ahora, él le habla de 4 características de la oración. Le dice de rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia.
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ya vimos que la palabra rogativa significa plegaria. Y es la manera de orar por las personas y enfocarnos en ver la necesidad que la persona tiene, no una necesidad física, sino la necesidad espiritual. Entender que esa persona está muerta en sus delitos y pecados y que esa persona necesita ser alcanzada por Cristo. Como ya vimos la semana pasada, la oración, hermano, no salva, porque la oración no salva, el que salva es Dios. Dios es el que escoge desde antes de la fundación del mundo. Lo que nosotros hacemos por medio de la oración es pedirle a Dios que Dios se manifieste. Es tener el corazón que Dios tiene, queriendo, deseando que todos los hombres se salven. Y dice el punto número 2, habla de las oraciones. Dice rogativas, oraciones. La palabra oraciones quiere decir pedirle a Dios que lo ayude, es clamar a Dios por misericordia. Oraciones está vinculada con eso, con pedirle a Dios que Dios ayude a aquella persona que aún no le conoce y que Dios le conceda misericordia, gracia para que pueda ser alcanzado por el Evangelio. Y dice peticiones. La palabra peticiones significa súplica o intercesión a favor. Es orar suplicándole a Dios que Dios toque sus vidas. Jesús en Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos. Eso trata de una oración de rogativa. Trata de una oración de ruego, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 20, así como el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Nosotros vamos a interceder por aquellos que no conocen al Señor. ¿Se acuerda que dice la palabra de Dios que el Señor dice, no hay nadie que interceda por los hombres ante Dios? Nadie, hermano, por 400 años del Antiguo al Nuevo Testamento no había nadie que hiciera lo correcto, quisiera que clamara a Dios por el pueblo. Y cuando Cristo vino, Él vino a representarnos, Él vino a defendernos, Él vino a interceder con el Padre por nosotros. Él cargó sobre su vida la ira de Dios, la cual debía caer sobre nosotros y nosotros teníamos que ser merecedores de ese castigo, pero Cristo pagó para que nosotros tuviéramos un lugar con el Padre en el cielo. Pero ahora la tarea de la iglesia, el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Señor, y nosotros aquí en la tierra estamos intercediendo por aquellos que no conocen al Señor. Y ese es el fin de la oración, que nosotros podamos ser instrumento en las manos de Dios para que nosotros podamos presentar el Evangelio a todo hombre que se nos presente en el camino. Por eso dice Pablo, hacer peticiones por todos los hombres. En ese momento en la iglesia no todos estaban orando por los hombres. No todos estaban orando por aquella persona que no conoce al Señor. Y nosotros tenemos que orar para que esas personas puedan alcanzar la salvación. No es que mi oración va a alcanzar a esa persona en salvación, sino lo que yo tengo que saber es que yo no sé quiénes son los que el Señor ha escogido para salvación. Pero mi deseo tiene que ser siempre de continuo hacer el bien a todos los hombres, dice la palabra. Mi continuo tiene que ser constantemente de que el hombre avance en su fe en el Señor, que el hombre que no conoce al Señor conozca al Señor, que se le pueda predicar el Evangelio, que tengan la oportunidad de exponer la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene que ver con la oración. El orar por aquellos que no le conocen todavía. Ahora, nosotros tenemos que entender algo, que
Fíjate lo que dice la palabra de Dios. No solamente por los hombres comunes y corrientes que muchas veces rodean nuestra vida, sino también por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, Pablo le manda a que no solamente oren por los hombres, sino también que oren por todo tipo de personas. Y también por los que están en autoridad, en eminencia, por los reyes, gobernantes. Y uno pudiera pensar, ¿por qué esto? ¿Por qué Pablo está pidiendo esto? ¿Por qué nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Y recuerde bien que Pablo, cuando le está pidiendo esto a la iglesia, en ese momento el emperador era Nerón. Y Pablo le está diciendo, de cierta manera, oren por todos los reyes, todas las autoridades, incluso por Nerón, que Nerón era un hombre despiadado, un hombre malvado, un hombre que usaba a los cristianos y los usaba como antorchas humanas para iluminar sus fiestas corruptas. Ahí es donde Nerón tomaba a los cristianos, los untaba en brea y los prendía a fuego vivo para que sus invitados vieran a estos cristianos encenderse, porque él decía que para lo único que servían eran para iluminar. Y en realidad es así. Nosotros iluminamos con el evangelio, iluminamos con la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, ustedes tienen que orar por todas estas personas, tienen que orar por los reyes, tienen que orar por ellos, para que ellos también sean alcanzados por la salvación, para que ellos también se arrepientan de sus pecados, para que Dios, hermano, les dé sabiduría y Dios le pueda conceder hombres que los puedan aconsejar correctamente, sabiamente, para vivir una vida quieta y reposadamente. Por eso dice Pablo, oren por estas personas para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Por qué nosotros tenemos que orar por las autoridades? ¿Por qué? Para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Y esto no tiene que ver con mi vida. Volvemos de vuelta a lo mismo todo el tiempo. No tiene que ver con mi bienestar. No tiene que ver con que yo voy a vivir una vida prosperada, una vida bendecida en este mundo terrenal. No. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que orar por esas autoridades para que ellos conozcan al Señor, para que ellos se arrepientan, para que ellos puedan cambiar su postura, para que ellos puedan ser aconsejados por hombres prudentes. ¿Se acuerdan? José en Egipto. Es importante, hermano. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Y esto es para qué? Para que el evangelio no tenga oposición de ser predicado. Nosotros podemos ver lo que está pasando en Corea, nosotros podemos ver lo que está pasando en China, nosotros podemos ver lo que está pasando en Medio Oriente, en muchos países de África, donde las autoridades no les permiten predicar el evangelio, donde muchos que predican el evangelio son perseguidos, donde muchos que predican el evangelio son asesinados. Entonces Pablo dice que nosotros debemos estar en continua oración. Quizás aquí en este país no pasa. Quizás en este país, gracias a Dios, nosotros tenemos la libertad de poder abrir las iglesias, de poder predicar. Pero en otros países no es así. En otros países no tienen la libertad que nosotros tenemos. Por eso dice Pablo, para que puedan vivir quieta y reposadamente. ¿Para qué? Para que esto se pueda cumplir, el de llevar el evangelio, el de predicar el evangelio, el de que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Y fíjate algo,
Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Versículo 3, perdón, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios quiere que hagamos este tipo de oración. Dios quiere que nosotros oremos de esta manera. ¿Por qué? Porque esto es bueno. La palabra bueno significa santo, hermoso, excelente. Esto es algo que a Dios le agrada. Dios quiere que nosotros hagamos estas cosas que a Él le agrada. Bueno, pero a mí no me agrada. Y bueno, pero ahí está el tema. No se trata de ti, se trata de obedecer. Hermano, todo el tiempo el hombre se rebela contra las cosas de Dios. Todo el tiempo el cristiano se rebela contra las autoridades, se rebela contra la palabra, se rebela contra el mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón rebelde. Nuestro corazón todo el tiempo quiere oponerse, todo el tiempo queremos decirle a Dios cómo tiene que ser, cómo tienen que hacer las cosas, cómo se tiene que mover el universo, hermano. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Como dice la palabra, esto es agradable delante de Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya vimos que la palabra o el verbo quiere significa telei. Y este verbo telei indica un deseo, no un decreto. Y esto es importante. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El verbo quiere es telei y dice el cual desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Y esto es muy importante que nosotros diferenciemos esto, porque una cosa es un deseo y otra cosa es un decreto. Un decreto es algo que Dios determina, es algo que sucede. Si Dios quiere que todos los hombres se salvan, todos los hombres se salvan. Pero ya vimos bien que no es así. Cristo no murió por todo el mundo, sino que Él murió por los que el Padre le había dado. Ahora, pero sí significa que su muerte puede salvar a todo el mundo. Por eso que hay que ir despacio para poder entender ciertos conceptos y darnos cuenta, como dice en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trajera. Esto es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad del Evangelio, pero eso no significa que todos los hombres se van a salvar. Porque para que un hombre se salve, tiene que haber una intervención mucho más fuerte de lo que nosotros podemos imaginar. Esta intervención tiene que ver en que Dios te tuvo que haber predestinado, Dios tuvo que aplicar en tu vida la fe para que tú puedas creer en el Evangelio. Por eso dice, a los que Él predestinó, Él llamó, a los que Él llamó, Él justificó, y a los que justificó, glorificó. Esto tiene que ser en que Dios te tuvo que haber escogido. Ahora, esa elección está en el secreto de Dios. Esa elección no se nos es revelada a nosotros. Lo que nosotros sí sabemos es que Dios tiene el deseo de que todos los hombres sean salvos, y nosotros aquí en la tierra tenemos que proceder de la misma manera. Nosotros tenemos que desear y saber que cualquier hombre puede ser salvo. No hay simplemente una nación, no hay una raza, no hay un tipo de persona, sino todos los hombres. Esto significa que yo no puedo cuestionar a que alguien se salve por creer que esa persona es muy pecaminosa y no se puede salvar. ¿Por qué? Porque el acto que Cristo hizo en la cruz es tan glorioso, es tan poderoso, que así como me alcanzó a mí, que era imposible que yo me salvara por cualquier obra, por cualquier acto, el único acto que a mí me puede salvar es la obra de Cristo Jesús, también puede alcanzar a cualquiera. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Pablo lo que está queriendo decir es eso. Por eso dice en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Y él hace mención de Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque fíjate bien esto, muy importante, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo Dios, el único Dios, nuestro Padre Celestial es el único Dios y un único mediador, Jesucristo. Y este mediador, Pablo hace referencia a la humanidad de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que es el único hombre perfecto que puede mediar entre Dios y los hombres. El acto de Jesucristo es un acto extraordinario. Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios, pero no a todos los hombres. Pero sí el acto que él hizo puede reconciliar a cualquier hombre. No sé si usted, quizás yo me estoy explicando correctamente, o no sé si usted lo está entendiendo correctamente, pero eso es lo que quiere decir esta palabra. Porque dice, el cual se dio a sí mismo, versículo 6, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El rescate que Cristo hizo alcanza a todos. ¿A todos quiénes? A todos los salvos, a todos los que el Padre ha predestinado, a todos los que el Padre ha escogido, claro que sí, pero también el rescate de Jesucristo es para cualquier persona que el Señor quiera traer al conocimiento de la verdad. Lo que Pablo está diciendo es: ustedes no pueden hacer distinción, discriminación en cuanto a la salvación. Ustedes no pueden decir, bueno, a aquel no le voy a predicar porque aquel no se va a convertir, aquel nunca va a nacer de nuevo. Eso usted no lo puede saber. Y muchas veces nosotros hemos hecho esa limitación, muchas veces nosotros nos hemos limitado a compartir el evangelio tal vez con el vecino porque es muy idólatra, es muy pagano, o tal vez con aquel porque va a los brujos. No le va a interesar. Y muchas veces nosotros limitamos el poder de Dios. Porque estamos limitando el poder de Dios, porque cuando yo le estoy predicando de la palabra del Señor, el poder está en la palabra. No en mí, no en mi elocuencia, no en mi manera de predicar, sino en la palabra. Entonces yo estoy subestimando el poder de Dios, que ese poder de Dios no puede llevar a esa persona a un arrepentimiento. Y eso es lo que Pablo está haciendo hincapié en esto. Todo hombre puede ser salvo. No solamente los judíos, no solamente los gentiles, no los de tal lugar o los de tal otro lugar, no los de este comportamiento, de este otro comportamiento. Todo tipo de hombre puede ser salvo, y nosotros tenemos que procurar que todos los hombres conozcan el evangelio, todos los hombres se les predique el evangelio. Nuestro interés debe ser el mismo deseo y el mismo interés que Dios tiene de que la gente pueda conocer la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Fíjate cómo viene la oración: orad por todos los hombres, por todos, incluso por los reyes, por las autoridades perversas, por las autoridades malas, para que puedan vivir quietamente, no para ustedes, sino para que el evangelio se siga propagando y ustedes tengan libertad de predicar la palabra de Dios. Y deben orar por todos. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, un solo mediador, Cristo Jesús hombre, el hombre perfecto que se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Ahora, y yo fui constituido, dice Pablo, predicador y apóstol. ¿De quiénes? De los gentiles. Algo que él se lo consideraba el apóstol de los gentiles. En ese tiempo, hermano, era muy importante porque la gente creía que los únicos salvos eran los judíos. Y cuando Cristo vino y anunció el nuevo pacto, anunció que no se salvarían solamente los de la nación de Israel, sino que el evangelio sería predicado a todo el mundo, a todos los confines de la tierra, y todos los hombres que fueran alcanzados por el evangelio, todos los hombres que Dios había predestinado, serían salvos. Ya no solamente los de la nación de Israel, sino que todo el mundo. Antiguamente al gentil ni siquiera se le hablaba, ni siquiera se le acercaba
Pero eso no era así. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que nosotros compartamos el evangelio con todos los hombres. Por eso dice: el cual fue constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Wow. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, ni ira ni contienda. Y acá vamos a hacer una pausa, porque me interesa mucho este versículo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Esto habla de todo lugar, está hablando de toda la asamblea de Dios, en todas las iglesias, en todos los lugares donde el pueblo de Dios se tenía que reunir, donde era compartido la palabra de Dios. Y dice Pablo: quiero que levanten las manos santas, sin ira ni contienda. Y se acuerdan que Jesús en Mateo capítulo 6 habló de la hipocresía de la oración. Y es importante que nosotros podamos hacer un repaso por ese capítulo. Mateo capítulo 6 dice así, mire. Mateo capítulo 6 y habla de la oración. Versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Hipocresía. La hipocresía es decir algo que no hago. Digo que amo a Dios, pero no lo respaldo con mis hechos. Digo que amo a mi prójimo, pero no lo respaldo con mis hechos. Esta gente oraba, hermano, pero la intención que ellos tenían de la oración era totalmente errada. Era una oración simplemente para hacerse pasar por espirituales. Por eso el Señor dice: cuando oréis, ve y enciérrate a solas, cierra tu puerta y ora en secreto, que tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Mi oración tiene que ser una oración con una intención diferente. Por eso dice: levantando manos santas, no manos lavadas con agua, sino manos o intenciones puras del corazón. La intención de la oración tiene que ser correcta. Ellos no estaban orando por el prójimo. ¿Por qué? Porque no le interesaba al prójimo. Y volvemos de vuelta a lo mismo, lo que veníamos hablando al comienzo. Muchas veces yo no me involucro en la iglesia porque no me interesan las cosas de Dios, y si no me interesan las cosas de Dios, no me interesa el otro. Por eso que cuando yo hablo y chismeo y hablo de más y llevo murmuración y contienda y traigo contienda a la iglesia, hermano, a mí no me interesan las cosas de Dios. Lo que yo estoy revelando es que a mí no me interesan las cosas de Dios. No me interesa el prójimo, no me interesa que el otro sea dañado, no me interesa. A mí me interesa mi vida, mi orgullo, mi posición, mi nombre, que a mí me vean, que a mí me valoren. Y si yo estoy en una iglesia y a mí no se me valora, no se me honra, yo me iré de esa iglesia y arruinaré todo y hablaré mal de la iglesia, ensuciaré un montón de hermanos, hablaré un montón de hermanos, porque la intención que está saliendo a la luz de tu corazón es que a ti no te interesa el prójimo. Y muchas veces yo veo gente que, como dice en Tito 1:15, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque dicen que aman a Dios, que aman a su prójimo, hermano, pero hacen cosas que dañan a su prójimo. Entonces Pablo dice: aquí hay una intención errada. Quizás estos falsos líderes estaban apoyando estas malas intenciones que estos hermanos estaban teniendo, que no oraban por la gente. ¿Por qué? Porque no me interesa la gente. ¿Qué me importa si aquel se pierde o se va al infierno? No me importa. A mí lo que me interesa es tener un auto nuevo, mi casa, mi nombre, mi iglesia, la gente, que todos me aplaudan. Eso me interesa a mí. Por eso yo recuerdo muchas veces, esto lo hemos visto tantas veces, cuando
Cuando hemos salido a evangelizar, cuando hemos hecho campañas de evangelismo, cuando hemos trabajado muchas veces con otra iglesia, y muchas veces nos ha pasado de encontrarnos con situaciones donde de repente estábamos en un lugar evangelizando y tal vez algún hermano nos decían: bueno, pastor, ¿para qué vamos a evangelizar aquí si la iglesia queda muy lejos? Esta gente no va a ir a nuestra iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Yo no estoy trabajando para mi iglesia, yo estoy trabajando para el reino. A mí no me importa si la gente viene a la iglesia, a mí me importa que la gente vaya a Cristo y sea salva y se congregue en una iglesia de su barrio, que busque una iglesia bíblica donde se predique la palabra de Dios. Pero cuando mis intereses son otros, hermano, que no voy a hacer nada, que este esfuerzo me genere a mí algo que a mí no me va a retribuir nada. Entonces muchas veces pasa que la gente hace algo dentro de la iglesia esperando alguna retribución, y cuando no recibe esa retribución se va y se enoja y se va a otra iglesia donde lo puedan retribuir por lo que hizo, porque en realidad lo que está haciendo no lo está haciendo para el Señor, lo está haciendo para que Él reciba la retribución. Muchas veces nosotros lo hemos visto aquí dentro de la iglesia: bueno, hermano, vamos a juntar una ofrenda para ayudar a aquel hermano, y muchos hermanos se ofenden y dicen: no, yo no le voy a dar, yo no voy a ayudar, porque ¿por qué no se me ayuda a mí? Entonces las intenciones del corazón, y esto tiene que ver con la oración tiene que ver cuáles son tus intenciones. No, yo voy a orar, como decía John MacArthur, un paracaídas, cuando lo necesito lo uso. Cuando se me está estrellando, se me viene el avión a pique, ahí lo uso. Pero la oración no es eso, la oración es servir a Dios. La oración es estar orando por tu vecino, la oración es estar orando por tu almacenero. Ahora, ¿por qué? Porque tu Padre que ve en secreto y ve todas las cosas, Él está viendo si tú estás orando correctamente. No, pero como a mí no me interesa yo no estoy orando y justo ahora no necesito nada, no estoy orando. Pero entonces tu interés es que la oración te dé lo que tú quieres, en vez de tu interés es que Dios sea glorificado, porque ese es el propósito de la oración, que Dios sea glorificado. Ahora, ¿se dan cuenta, mi hermano? Cuando usted no está sirviendo en la iglesia, cuando usted no se está involucrando en algo, cuando usted no está ofrendando, cuando usted no está diezmando, cuando usted no está orando, entonces la pregunta es: ¿qué tipo de cristiano es usted? Usted es un cristiano que solamente está buscando el interés propio, no el interés del Señor. Ahora, si usted está buscando el interés propio, usted se va a desilusionar como Judas, que él seguía al Señor, pero ¿cuál era la motivación de Judas? La motivación de Judas era que Dios lo pusiera en un lugar de privilegio, que Jesús sea el rey y que él pueda ser la mano derecha del rey, que él pudiera tener una posición de liderazgo, una posición económica. Y cuando Judas vio que todas estas cosas se desvanecieron, que no se iban a llevar a cabo, que él no iba a ser el primer ministro, que Jesús no iba a ser el rey, fue y lo traicionó por 30 monedas de plata. Se desilusionó. ¿Por qué? Porque no cumplió Jesús sus expectativas. Hermano, Jesús no tiene que cumplir tus expectativas. Tú tienes que entender que Jesús dio la vida por ti. Y tú tienes que con eso estar sumamente agradecido por eso. Como decía el pastor John MacArthur, y hago referencia a esto porque es muy importante. John MacArthur dijo: si tú te la pasaras toda la vida orando y nunca recibieras nada personal de la oración, significa que eso es la oración. La oración no es para que tú recibas algo, la oración es para que Él sea glorificado. Entonces, cuando yo no entiendo ese propósito, cuando yo sirvo no es para que a mí me galardonen, yo sirvo porque quiero honrarle. Cuando yo ofrendo no es para que me vean, sino para que honrarle, y así sucesivamente. No, ¿para qué le voy a predicar a aquel si va a ir a la iglesia? Yo no va a venir a mi grupo, no va a estar bajo mi liderazgo. Entonces, ¿por qué le voy a predicar? Hermano, porque entonces tú no estás amontonando, como dijo el Señor: el que no amontona desparrama. Fíjate que hay mucha gente hoy en día que lo único que hace es desparramar a las ovejas.
Porque no le interesa trabajar para el Señor. Le interesan trabajar para su propio rebaño. Pero gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice que las ovejas del Señor conocen la voz del Señor y le siguen. Los que son verdaderamente ovejas del Señor Jesucristo, el pastor de pastores, le siguen a Él, mi hermano. Por eso Pablo dice que nosotros debemos orar en todo lugar, levantando manos, sin ira ni contienda. No debemos tener una actitud de una oración falsa, una oración que estoy orando dentro de la iglesia, pero en realidad a mí no me importa por lo que están orando. En realidad a mí no me importa orar por los perdidos, en realidad no me importa orar por el barrio. Hermano, eso es una actitud que a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que orar con un corazón limpio, entendiendo que eso es lo que le agrada a Dios, y si le agrada a Dios, me agrada a mí. Por eso vamos a orar en este mediodía, vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos ayude a tener un corazón conforme a su corazón y orar conforme a su voluntad y no a la nuestra. Vamos a pedirle en oración a Dios que el Señor nos conceda la oportunidad de predicar su palabra a toda la cantidad de hombres que sean posible, y que el Señor tenga misericordia y que los traiga a su redil, que los salve. Por eso nosotros debemos orar por todo hombre, por todos los hombres, pidiéndole a Dios que el Señor se glorifique en salvarlos. Hermano, ¿usted cree que Dios se glorifica en que te compraste un celular nuevo? Dios se glorifica en un alma que dice que un alma que se arrepiente, hermano, hay fiesta en el cielo. Dios se glorifica por las cosas eternas. Dios se glorifica porque tú fuiste alcanzado por la salvación y que tú hoy vives para Él, hermano. Dios se glorifica. Dios se glorifica cuando tú estás orando y siendo un instrumento en las manos de Dios por los perdidos. Así como el Espíritu Santo intercede por ti delante de Dios, tú estás intercediendo delante de Dios por aquellos que no le conocen. Oh, aleluya. Qué bueno tener ese amor de hacer el bien a aquellas personas. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento maravilloso de instrucción de tu palabra, que tú nos permites, Señor, poder estudiarla expositivamente, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Gracias, Dios, por iluminar nuestro entendimiento a la revelación de las Escrituras, darnos la capacidad, el amor, el corazón, el deseo ferviente, Señor, de amar lo que tú amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar cada día más la obra de tu Hijo Jesucristo, el plan de salvación extraordinario, la expansión del Evangelio, Señor, y vivir para tu gloria y no para nuestros propósitos. Señor, ayúdanos a tener ese corazón dispuesto por los perdidos, a orar por ellos, a pedir, Señor, misericordia. Señor, yo en algún momento también estuve perdido y fui alcanzado por tu amor, Señor,
alcanza a nuestros vecinos, alcanza a esta ciudad, alcanza, Señor, a este país, Padre del cielo. Señor, toca todas sus fibras, Dios, destruye todos sus altares de egocentrismo, de humanismo, Señor. Todos sus dioses paganos, Señor, sean derribados, Padre del cielo, y tú seas puesto en el lugar que te corresponde, en el corazón de estas vidas, de estas personas. Solo tú, Señor, tienes el poder, la gloria, la majestad, el dominio, Señor, de hacer, Señor, que un hombre perdido, Señor, vuelva a nacer. Como le dijo Jesús a Nicodemo, Señor, esto no es algo terrenal, esto es algo que sucede en el cielo, Dios. Eres tú el que permite el nacimiento. Eres tú el que va a añadir cada alma a esta iglesia. Eres tú, Señor, el que va a poner la disposición de que nosotros prediquemos tu palabra, llevemos el evangelio a aquel, Señor, que aún no te conoce, para que podamos venir aquí a la iglesia con él, Señor, como una ofrenda para tu gloria, para tu honra, Dios. Señor, líbranos del egoísmo, líbranos, Señor, del egocentrismo, del humanismo, del interés propio personal, Señor, de hacer todas las cosas con motivaciones humanas, temporales, terrenales, Señor, alejadas de tus planes, con deseos, Señor, que no son agradables. Y pon en nuestro corazón un corazón de siervo, un corazón, Señor, rendido a tu palabra. Un corazón que quiera servir, Señor. Un corazón que termine la carrera, Señor, prosiguiendo al blanco, a la meta, al supremo galardón, a la vida eterna. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Continúa orando, continúa ayunando, continúa siendo parte de la iglesia Roca Eterna. Dios te bendiga mucho. Chau, nos vemos el domingo que viene. Bendiciones para todos. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar.
otra vez. Oh, 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 oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti, tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez.